presenta wowmx.tv. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes más Tele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes que, bueno, se están difundiendo muchísimo a través de los medios de comunicación y también de las redes sociales. Vamos a hablar del tema de la hepatitis a los niños, porque se están presentando casos, se tienen reportes de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, se está hablando también de San Luis Potosí, por ahí se me está escapando otro nombre, pero dice, está creciendo a nivel mundial los casos de hepatitis infantil y que son casos bastante graves, y por eso vamos a recurrir a un especialista en la materia para que nos explique lo que es esta hepatitis, los síntomas, los que tenemos hijos, que tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Y vamos a hablar también de los médicos cubanos, porque ha sido otro tema de la Cuarta Transformación que ha llegado, pero para polarizar nuevamente a la sociedad mexicana, y es importante también que alguien que sí es médico nos explique acerca de todo lo que hicieron los médicos mexicanos en la pandemia, porque toda la pandemia no ha terminado, y también hay que decirlo, muchos médicos y muchas enfermeras, muchos trabajadores de la salud de México murieron en plena pandemia, es decir, cuando estaba en pleno apogeo, y todavía le siguen llorando sus familias. Así, esto también hay que tomarlo mucho en cuenta. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Me da mucho gusto saludar al doctor Alejandro Gómez Luna, que ya lo tengo en pantalla. Doctor, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Mi estimado Miguel, pues como siempre, un gusto estar contigo, muy agradecido por la confianza que me brindas y por considerarme para expresar mis puntos de vista, mi poco conocimiento, ¿verdad?, de algunas cosas, pero que con mucho gusto pues yo comparto contigo y con tu público muy querido, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor, eres muy modesto, pero tienes muchos años de experiencia y mucha gente, muchos de tus pacientes lo pueden constatar. Y vamos a arrancar, ¿qué te parece, doctor, con el asunto de la hepatitis? Porque esta es una enfermedad que mediáticamente empezamos a escucharla, y la empezamos a escuchar a lo mejor no con mucho interés, o a lo mejor no poniéndole mucha atención, pero al paso de los días nos hemos enterado que a nivel internacional han aumentado los casos, y en México ya se han presentado algunos casos. Lo mencionaba yo, que en Nuevo León, en San Luis Potosí, por ahí se me están escapando 1 o 2 estados más, pero es un asunto que sería bueno que tú nos ilustres en qué consiste lo de la hepatitis, en fin, todo lo que nos quieras compartir al respecto, por favor. Claro que sí, Miguel. Bueno, mira, antes que nada, pues hay que empezar a dilucidar, a aclarar ciertas cosas. A ver. La hepatitis, como tal, el término lo dice, hepatitis, terminación itis, que es un sufijo que denota inflamación en algún órgano del cuerpo. Ajá. ¿Sí? Artritis, pues inflamación del estómago. Tenemos colitis, pues inflamación del colon. En este caso, hepatitis, pues inflamación del hígado. Entonces, la hepatitis ciertamente es una enfermedad cuyo factor causal puede ser múltiple. Puede ser hepatitis de tipo, por ejemplo, viral, ¿sí? Los virus mentados que otra vez vuelven a aparecer por ahí. Entonces, pues son virus los que causan la inflamación del hígado. Pueden haber hepatitis bacterianas, por supuesto que sí, las hay. Pueden haber hepatitis alimenticias, pues por alguna intoxicación de algún alimento en mal estado, pasado, contaminado, ¿sí? Entonces, pues hacen que el hígado se inflame. Pueden haber hepatitis medicamentosas, y esto es también muy común. Los medicamentos que tienen sus bondades, pero pues como todo en la vida tienen también su parte oscura, su dark side, ¿verdad? Y entonces pues provocan, cuando no están bien administrados, cuando el paciente no es buen candidato a recibir tal o cual medicamento, cuando se abusa de una dosis o no se da adecuadamente, tan solo el paracetamol, pues si abusamos del paracetamol, nos puede provocar hepatitis. Entonces, hay hepatitis medicamentosas, hay hepatitis también traumáticas, un choque de automóvil, un choque automovilístico,
un golpe en el abdomen, un puñetazo que le dé un boxeador a otro, una pelea en la calle, un golpe que se reciba en la zona hepática puede provocar una hepatitis de tipo traumática o postraumática. Puede haber hepatitis toxicológicas por sustancias tóxicas, venenos, por cuestión de ponzoña de animales venenosos. O sea, si tú te das cuenta, realmente la gama de hepatitis es florida. No se diga las hepatitis alcohólicas, ¿no? El alcohol y el alcoholismo provocan inflamación del hígado y posteriormente, si esto se deja evolucionar, pues puede llegar a una cirrosis hepática y hasta un cáncer hepático. Entonces, como puedes ver, la hepatitis realmente es una enfermedad con causas muy floridas, múltiples, y en este caso que nos ocupa, Miguel, pues lo preocupante, porque pues así se empezó a ver, es que la inflamación de la glándula hepática, el hígado es una glándula de secreción, por supuesto, interna. Entonces, cuando se inflama esta glándula, nuestro hígado, pues es hepatitis. Y se empezó a ver que en la población infantil principalmente, que no es a veces muy proclive a presentar este tipo de cuadros, pues en algunos países de Europa, principalmente el Reino Unido, que fue la primera nación que empezó a dar datos de este tipo, se empezó a detectar una hepatitis rara porque como que no se encasillaba ni en una hepatitis A, ni B, ni C, ni E, sino todo lo contrario, como dijera el clásico, ¿no? Ajá. Entonces, una hepatitis que pues, realmente no era ni A por el virus de la hepatitis A, no era por el virus de la hepatitis B. Las hepatitis virales están muy identificadas ya en la medicina, y tenemos hepatitis que se pueden contagiar por medio de transfusiones de sangre, como es la hepatitis C. ¿Sí? Se pueden contaminar los pacientes o contagiar por medio de contaminación por virus de la hepatitis A, ¿sí? Que es por el contacto con ciertas sustancias ya contaminadas, o ingerir ciertas comidas que están contaminadas, ¿verdad? Alimentos, básicamente. Puede ser por contacto sexual, ¿sí? Entonces, todas estas hepatitis B y A, que entran dentro de este rubro de contagios muy conocidos ya, pues como que ya están muy identificadas. En estos menores, en estos niños, pues no se identificó un agente causal del tipo ni A, ni B, ni C, ni E. Entonces los médicos de esas latitudes pues se extrañaron porque dijeron, entonces, ¿qué es lo que está causando este cuadro de inflamación del hígado en estos pequeños? Porque pues no es ninguna de las que ya conocemos. Y entonces no identificaban al agente causal. De hecho, yo te puedo decir que hasta hoy en día, por lo menos hasta hoy, sí, no se ha identificado categóricamente al agente causal. Ok. Se ha visto que ha coincidido, que se ha aislado en algunos de estos pequeños a un adenovirus. Un adenovirus es un subtipo de virus o un tipo de virus que, así como pasó con el coronavirus que provocó la tan llevada y traída y tristemente célebre COVID-19, ¿sí? ¿Verdad? Todavía estamos, como bien dices, todavía estamos en pandemia. Sí. No se ha destacado que hayan bajado los casos, bueno, es otra cosa, pero todavía la pandemia está. Entonces, este coronavirus pues provoca gripas de muchos tipos, y este coronavirus, el SARS-CoV-2, pues fue y es el que provoca la COVID-19. Bueno, dentro de esta gran familia de los virus hay retrovirus, hay coronavirus, hay bacteriófagos, hay adenovirus, que es otra gran familia perteneciente a los virus. Entonces, se han detectado en estos pequeños adenovirus. Los adenovirus se caracterizan por provocar en la población humana, en los humanos, cuadros del tipo respiratorio y del tipo de tubo digestivo, infecciones, como que tienen ahora sí que preferencia por parasitar células del tracto respiratorio
y del tracto de tubo digestivo. Ajá. Sí. Pero no específicamente así tanto hígado. Entonces, es algo que también ha llamado la atención de la comunidad científica, que estos pequeños tengan un factor común denominador que son adenovirus, y que es un tipo de hepatitis, sí entra dentro del cuadro clínico de una hepatitis como tal, pero que no es típico. Por eso se le llama una hepatitis atípica, y así se ha clasificado. No sé si hasta aquí me estoy explicando o voy perdido. No sé tú qué percibes. No, la verdad es que está muy bien. Nada más aguántame tantito, voy a la primera pausa y regresamos con más información. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. Wow MX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, platicando con el doctor Alejandro Gómez Luna acerca de la hepatitis a los pequeños. Ya nos dio una amplia explicación de lo que son las diferentes hepatitis que se presentan. Y bueno, la verdad es que está por supuesto, muy interesante lo que menciona el doctor Alejandro Gómez Luna. Me preguntaba al final si quedaba claro. Me parece que está muy claro todo, o sea, todo el contexto, la explicación que nos dio en el primer bloque. A ver, Alex, platícanos una cosa, a ver, de lo que se sabe actualmente en los casos que se han presentado en nuestro país, de lo que tú sabes de esos casos y de conforme a tu experiencia, ¿hay motivo para el cual nos preocupemos de más o simplemente que estemos nada más alertas como cualquier papá que está alerta de cualquier enfermedad que le pueda tener su hijo, ¿no? O sea, una gripa, el dolor de la panza, como decimos, o cualquier otra enfermedad, pero que no es un caso grave? Así es. Buena pregunta, como todas las que haces, mi querido Miguel. Y realmente esto es importante aclararlo y hacerlo notar. Mira, afortunadamente y a Dios gracias, en nuestro país, pues han sido muy escasos y muy pocos los casos que se han detectado, ¿sí? Apenas no pasan de algún puñado de casos realmente. Y el cuadro clínico, como yo te decía en el bloque anterior, pues no es típico de la hepatitis como la conocemos. Una hepatitis normalmente da un cuadro de que la persona, y esto nos viene a la mente cuando pensamos en una persona con hepatitis, se pone amarilla, es un tinte ictérico, se le llama médicamente ictericia, un tinte amarillento, las escleróticas de los ojos, lo que tenemos blanquito aquí en los ojos, pues en lugar de blanquito se ve amarillo, depende del tipo de enfermedad, el grado de intensidad, es la tonicidad, el tono de lo amarillento, ¿sí? Puede ir desde algo muy tenue hasta algo muy, muy intenso. Los tegumentos, todo lo que es la piel, pues con coloración amarillenta. Un dato importante es el decaimiento, el deterioro. La hepatitis es una enfermedad muy, muy deteriorante, es inductora de un cansancio extremo tremendo. El paciente no tiene ganas ni siquiera de respirar, porque se siente muy cansado, muy agotado, muy deteriorado, es postrante la enfermedad, incapacitante, no lo deja hacer sus actividades del diario normales, y puede asociarse fiebre generalmente,
Y también va acompañado pues de cuadros diarreicos. Las evacuaciones normalmente, los hepatíticos, se caracterizan porque el excremento toma una coloración muy pálida, blanquecina, ¿no? Parece mastique el excremento, no tiene el color cafecito normalmente que tiene el excremento, se torna de este color, y la orina se torna de un color pues muy oscuro, así como el sidral, valga la comparación, o hasta Coca-Cola, ¿no? Muy oscura, ¿sí? Entonces esto se llama coluria y acolia respectivamente, estos síntomas, y pues el paciente también tiene náusea, llega a tener vómito, tiene inapetencia, no le dan ganas de nada, no le dan ganas de comer, sufre insomnio por el malestar, y entonces, como puedes ver, es un cuadro pues muy, muy deteriorante, muy escandaloso. En los pequeños que nos ocupan en Europa y los que tenemos en México, el cuadro es atípico porque normalmente no se está acompañando de fiebre, no ha habido fiebre, sí es un cuadro deteriorante, la ictericia no se da tanto, la coloración amarillenta no se ha visto tanto en este tipo de pacientes. Sí. Apenas he podido por ahí clínicamente distinguir, y obviamente si hay datos a la exploración clínica, pues de que el hígado está inflamado. El médico, cuando hace la exploración del abdomen, palpa el abdomen, hace percusión y escucha el sonido que sus dedos hacen al tocar sobre sus otros dedos de la otra mano la zona del hígado. No tiene el sonido característico y se escucha velado. Eso se le llama matidez o submatidez, y eso indica que el hígado está ahí crecidote, grandote, y se le llama a eso hepatomegalia, que quiere decir crecimiento del hígado. Entonces el hígado está crecido por la inflamación, está inflamado, duele al palparlo, y el abdomen presenta una reacción de intolerancia a la palpación y al tocamiento médico. Esto pues nos da un cuadro ya, junto con otras cosas, de poder determinar que nos encontramos ante una hepatitis. Los síntomas en estos pequeñitos, hasta estos momentos, te repito, no han sido muy floridos, no típicos, tienen una o dos o tres cosillas de estas, sí. Curiosamente no tienen fiebre, y afortunadamente el cuadro ha sido estacionario, no ha evolucionado a la gravedad en lo que se lleva de las horas de evolución, y esperamos que la resolución del cuadro se dé en el corto plazo. Sí han habido casos graves de pequeños en Europa, ¿sí? Y ha tardado, porque una hepatitis también se caracteriza por no ser un padecimiento rápido, es un padecimiento que tarda en remitir, en solucionarse, ¿sí? Y el tratamiento normalmente es a base de reposo. Que tener en absoluto reposo al paciente, hidratarlo adecuadamente, nutrirlo con una dieta adecuada, que no sea rica en grasas, que no sea rica en condimentos, que no tenga irritantes, que sea una dieta semiblanda, comible, digamos que digerible para el paciente, no de digestión difícil. Hidratarlo mucho, el soporte médico de la vigilancia, vigilar signos vitales, ¿verdad? Sobre todo por la presencia de que pudiera haber fiebre en algún momento, y pudieran asociarse a algunos medicamentos hepatoprotectores, que pues, los médicos ya sabemos cuáles son, se pueden asociar, se pueden dar en el curso de la enfermedad. También es muy común y muy popularmente conocido que a los hepatíticos se les dan dulces, porque el dulce ayuda a desinflamar el hígado por los mecanismos bioquímicos de la síntesis de la glucosa y del manejo de la glucosa a nivel intrahepático. Eso es conocido, y es por eso que ayuda a desinflamar el hígado. Los dulces, ¿no? El dulce. Bueno, esto no es tan recomendable para los diabéticos, Sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces lo estoy diciendo así nada más como apunte al margen, pero esto un médico es el que debe de manejarlo, y un médico que sepa también, por supuesto. Entonces, estos son los cuadros y esto es lo que hemos visto, y afortunadamente no hay motivo hasta este momento, Miguel. Sí. Y hasta ahorita me da gusto decirlo, espero que no cambie mi opinión posteriormente,
en que sea una cuestión preocupante. O sea, sí, como bien dices, hay que estar a la expectativa, hay que tener una conducta de alerta, pero nada más, y evitar pues que coman en la calle los pequeños. Si los adultos hay que evitar eso, pues los pequeños más, sobre todo que ahorita no sabemos por dónde venga, digamos, el tiro, ¿sí? Cualquier medio de contaminación o contagio. Sabemos que las hepatitis pueden tener sus mecanismos ya muy conocidos, pero como no sabemos gran cosa, pues más vale tomar todas las precauciones y pensar que el tiro puede venir por cualquier lado, tener todos los principios de higiene que ya adquirimos, afortunadamente, con lo del COVID-19, no perderlo, el lavado de manos, la higiene personal, el uso de alcohol o de gel de alcohol, el lavarse las manos después de ir al baño, antes de comer, por supuesto, no comer, repito, en puestos callejeros ni en la calle donde podamos sospechar que pudiera ahí haber contaminación de algún tipo, y extracuidar a los niños, a los pequeños, ¿no? En un grupo de edad que va desde los 0 de edad hasta los 16 años prácticamente. Muy bien, pues muy interesante lo que nos estás mencionando, doctor. Vamos a la siguiente pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Wow MX.tv. Estamos de regreso en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando aquí con el doctor Alejandro Gómez Luna acerca de la hepatitis en los niños. Y bueno, hay otro tema también importante que tenemos que poner mucha atención, y es que hace poco el presidente Andrés Manuel López Obrador, como es su costumbre en la mañanera, bueno, pues pone los temas de la agenda nacional. Y bueno, resulta que anunció que va a traer un número importante de médicos cubanos, porque dice que aquí no tenemos especialistas suficientes en nuestro país, y luego le llamó la atención ahí, como que regañó a la máxima casa de estudios, a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque dijo que mientras estaba la pandemia, pues muchos se fueron a su casa. Y aquí yo tengo frente a mí, bueno, al lado de mí, pues un egresado, es decir, egresado de la UNAM. Así es, Miguel. Orgullosamente mi alma mater, la UNAM, me tocó, gracias a Dios, estudiar en la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, sí, en el grupo 1, así que todos ahora sí que los directores de cada departamento, ¿no? Los jefes de departamento de anatomía, bioquímica, etcétera. Yo tuve ese gran privilegio, a Dios gracias, y pues muy orgullosamente producto de la UNAM, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ¿cómo ves este asunto de que van a traer a médicos cubanos? Y bueno, a ver, a mí me gustaría empezar con lo siguiente. Mira, siempre hay no rumor, pero siempre hay como que de esos dichos que se dice, ay, es que los médicos cubanos ahí son muy buenos, ¿no? Y yo pienso, yo te lo decía antes de entrar al aire, pues sí debe haber médicos muy buenos, como en cualquier parte del mundo hay médicos muy buenos. Y yo creo que los mejores pues son los mexicanos, porque bueno, pues primero de aquí somos, y segundo sabemos de la seriedad de las instituciones educativas como la UNAM, como muchas otras instituciones públicas y privadas
que han salido muy buenos médicos y que se han especializado tanto aquí en México como en otros países que se van a especializar y que regresan y que muchos regresan a sus comunidades de origen y bueno, que forman sus clínicas o que se van al sector público y que hacen carrera y bueno, y han pasado generaciones y en los cuales hemos visto a muy buenos médicos especialistas de todo lo que me quieras decir. Y ahora resulta que no hay los suficientes especialistas, como dice el presidente López Obrador. Sácame de esa duda porque pues no sé de qué país estoy hablando yo, de qué país está hablando el presidente. No, bueno, tú me estás pidiendo imposible, Miguel. Así como que yo te explique y el quererle dar un tinte razonable a las declaraciones del presidente, pues la verdad es que sí está medio, no en chino, en venusino, yo estoy en caso de la galaxia XQK. Ándale. Pues como que no, la verdad es que sí, ahí sí me la pones difícil, porque realmente no hay una explicación lógica a eso. Tú ya sabes cómo se las gasta y qué tipo de declaraciones da, que en donde pues realmente dudamos de que haya una conexión neuronal adecuada ahí, ¿no? Pero bueno, mira, tan sencillo como esto, Miguel. Mira, un médico mexicano empieza a estudiar un promedio de 6 a 7 años, la carrera de hasta que termina la licenciatura de medicina, sí, y egresa médico general, se chuta de 6 a 7 años, pero fácil, fácil. Donde ya, digo, no es la cuestión aquí venir a decir todo lo que sufre un médico, porque no se trata de eso, pero claro, justo el sistema de salud en México es muy injusto, está diseñado para que los médicos en algún momento dado pensemos en tirar la toalla, honestamente hablando, porque pues no se nos dota de equipo, no hay buenas instalaciones, siempre hemos tenido que luchar contra marea, no hay agua en hospitales de urgencia de la Ciudad de México, Joco, Balbuena, La Villa, todos esos hospitales típicamente, y me pasó cuando yo estudié, imagínate, ya hace muchísimos años, y pues ahora sigue igual, digo, no crees que ha cambiado. No ha cambiado. Nada. Entonces, pues no hay material, no hay medicamentos, mandan al familiar a que compre hasta las gasas, que la sonda y que la medicina, y eso no puede ser. Total que ya después de esa heroica carrera y estoica carrera de 6, 7 años, se chuta una especialidad que en promedio va de entre los 3 y los 4 o 5 años más. Y entonces imagínate, pues ya tiene prácticamente 10, 11, 12 años de carrera médica, donde ni a la novia puede invitar a tomar un café porque no gana dinero, man, ¿sí? Entonces, ya después de eso, si quiere ser especialista, estudiar una especialidad, tiene que inscribirse en un examen de selección a nivel nacional para las residencias médicas, el famoso ENARM, para que compita con no sé cuántos miles de personas igual que él, ¿sí? Para que de entre 23 o 25 mil aspirantes, nada más puedan quedar 2 o 3 mil personas, man. Entonces, imagínate la injusticia de eso. Claro. Y ya esos escogidos, no sé por qué dedo de quién, porque no creo que de Dios, ¿sí? Ya pasaron el examen, entonces ya, obviamente entran a hacer el examen de selección para estudiar una especialidad que, repito, dependiendo de la que sea, se chutan en promedio de 3 a 5 años más de penurias, de penurias. Sí. Y ya que salieron, pues volvieron a estar que como cuando salieron de médicos generales, porque no hay plazas, no hay trabajo, no hay nada. Entonces tú dime para qué diablos estudiaron la especialidad. Pues ya que estudiaron la especialidad, pues ahora sí acaban de choferes sin demeritar a nadie. Por supuesto. Choferes de Uber o de Didi, o de vender enciclopedias, o de vender seguros, o de hacerse de cargo del negocio del papá o del abuelito, o a ver de qué, o poner una taquería, donde les puede ir 1000 veces mejor que ejercer su carrera de especialidad médica por la cual se fregaron y sacrificaron tantos años. Para que venga a decir esta persona, ¿sí? Tristemente venga a decir que no hay o que no hubo apoyo por parte de las universidades
y que no hubo recursos, y entonces porque el neoliberalismo, Exacto. en una cuestión ya tan neurasténica, perdóname, porque esa es la palabra, es una neurastenia. Ajá. Neurastenia es decir, función nerviosa cerebral debilitada, o sea, es un débil mental, Sí. en pocas palabras, el neurasténico. Bueno, para que venga a decir un neurasténico que pues es obra del neoliberalismo y que entonces no se ejerció presupuesto para fomentar el estudio de especialidades y que no hay especialistas, y con la mano en la cintura entonces les voy a hablar a los cubanos. ¿Por qué no les habla a los gringos? ¿Por qué no les habla a los suecos? Oye, ¿Por qué no exacto. les habla A los doctores de Dinamarca, ¿no? a los de Dinamarca, que tanta referencia hace y creo que supuestamente admira tanto el modelo de salud de allá, que quiere implementarlo aquí, pero les habla a los cubanos? Entonces, y ahora quiere traerse a una cepa de cubanos a los cuales piensa pagarle 150,000 pesos por cabeza, cuando aquí un especialista en el Seguro Social, ¿sí?, por un turno de 8 horas y por el mismo boleto, si no es que más horas, Ajá. ¿sí?, le pagan 25 o 30,000 pesos. Entonces, nada que ver con lo que les ofrecen los cubanos. Pero a los cubanos, pues eso sí, vénganos tu reino, y entonces a eso sí los quiere mandar a zonas donde otro neurasténico que se apellida Alcocer, que se dice secretario de salud, que yo nunca lo he visto fungir como secretario de salud, porque otro neurasténico llamado López-Gatell fue el que salió a protagonizar malamente la batalla contra el COVID. Y esta runfla de bribones, porque no hay otra palabra, se echan la pelota y se cubren entre uno y otro, y no politizo, pero discúlpame, pero es que no hay otra manera de poderlos calificar, porque es inaceptable esto, inaudito, inédito, que autoridades del país hagan este tipo de declaraciones, considerando que los mexicanos somos una runfla de retrasados mentales, ¿sí?, y burlándose de nosotros diciendo estas declaraciones, y viniendo a decir que los médicos, pues mexicanos, no quieren, no hay porque, y los que llega a ver, no quieren ir a las zonas marginadas por la inseguridad o porque hay peligro, porque están re feas las zonas estas marginadas, y entonces los cubanos, como son estoicos y son ultramanes y supermanes, y son supermédicos, pues esos sí van a ir, y entonces, pues son a los que van a hablar. Mira qué casualidad, a los cubanos. Oye, recuérdale por favor al auditorio cuántas horas, digo, en promedio, trabaja, sobre todo cuando estaba más alto todos los casos de fallecimiento por COVID, cuántas horas trabajaban ustedes los médicos, las enfermeras en general, cuánto, o sea, un turno que son 8 horas, pero no se aventaban 8 horas. Recuérdanos esa información. Sí, mira, los turnos normalmente en esas instituciones de medicina públicas o de salud pública o de derechohabiencia como el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, Fuerzas Armadas, Pemex, etcétera, etcétera, pues son turnos normalmente que deberían, entre comillas, durar 8 horas. Ajá. ¿Sí? Pero en esto del COVID, dada la magnitud del problema y que nunca se ejerció o nunca se ejercieron y se pusieron en práctica las medidas de salud en materia de salud pública, las políticas, ¿sí?, de salud pública, jamás, porque yo creo que ni saben qué es eso, en donde perfectamente se dice cómo montar una vigilancia a nivel intrafronterizo, transfronterizo, en la frontera, ante una amenaza de una pandemia como la que se venía encima, y jamás lo hicieron. Ajá. No instituyeron esta política de salud pública, jamás. Entonces, como Dios les dio a entender, pues empezaron ahí a aventar como carne de cañón a los médicos, y entonces los turnos los dobleteaban, entonces lejos de 8 horas, eran 16 horas. Ajá. Y entonces un médico que estaba en un área roja para atención de COVID-19, obviamente durante, no 8, ya que, olvídate, ya quisiéramos que hubieran sido las 8 horas, 16 horas metidos en un área roja, cuando uno de los cánones
en materia de salud pública nos dice que en una pandemia un médico en un área roja no debe de exceder de entre 3 y 4 horas. Cuando mucho, así exageradamente 4 horas, quitar otro para evitar el riesgo de contagio. Pues estos pobres médicos se fletaron tantas horas que no es de extrañar que la mayor cantidad de médicos, prácticamente estoy hablando a nivel mundial, sí, más fallecidos en cantidad por COVID-19 hayan sido médicos mexicanos. Entonces, es por esto, porque nunca se les dio, tan solo considerando este aspecto del tiempo, sí, y de estar en la trinchera, reposo, Miguel, y eso no es justo. Aparte de que no se les dotó con, pues obviamente tú lo supiste y todos lo supimos, de un traje adecuado, ¿sí? Muchos médicos y enfermeras tuvieron que, por su propio recurso y dinero, solventar su traje, pagarse sus trajes para poderse, pues, proteger. Muchos no llegaban ni a sus casas por temor a contagiar a su familia, claro. ¿sí? Y muchos médicos, y de aquí una vez más mi pensamiento, mi corazón a todos ellos, que muchos amigos, tanto hombres, mujeres, enfermeros, enfermeras, personal administrativo, de intendencia, de la sala de cocina, de nutriólogos, murieron precisamente por esa falta de aplicación de políticas en materia de salud pública en caso de una pandemia. Reprobable totalmente. Entonces, totalmente lamentable, y ¿qué te digo? Es una pena que una persona que se dice presidir un país tenga ese pensamiento con las uñas de los dedos de los pies y no con un cerebro, ¿no? Así de plano. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wow MX.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, platicando con el doctor Alejandro Gómez Luna acerca de la hepatitis infantil, así también de los médicos cubanos que anunció el presidente de México, López Obrador, que van a venir a nuestro país y que van a estar pues atendiendo en las zonas más alejadas. A ver, sobre este punto sí me gustaría que podamos aclarar varios puntos. A ver, y eso lo sabemos perfectamente bien. Yo creo que pasa un caso similar como si uno, no sé, consulta a un abogado. Si yo, por ejemplo, si consulto a un abogado, bueno, pues alguna recomendación que alguna vez un amigo abogado me decía, dice que te enseñe su cédula. Es muy importante porque si hay mucho coyote en el ambiente, entonces más vale. Cuando uno va a un consultorio regularmente es por recomendación de un familiar, amigo, vecino, y bueno, cuando uno ya entra al consultorio regularmente ustedes los médicos ponen su título y diferentes reconocimientos que tienen de capacitaciones que les dan a nivel nacional, internacional, de la misma institución educativa, en fin, o sea, se ve. Dices tú, no, este sí es médico y además es médico y es bueno y es muy bueno el médico. A ver, claro. ¿Qué nos recomiendas, Alex? Porque seguramente algunos de nuestros amigos se puede topar con uno de estos cubanos, ojalá y no, pero vamos a pensar que sí.
¿qué le recomendarías? O sea, si enfrente tiene un médico cubano, y obviamente no podemos generalizar, o sea, que todos los cubanos, ¿no? Pero estamos hablando específicamente de los que va a traer el presidente López Obrador. Mira, Miguel, esto me da pie. Ajá. Irte algo que te va a parecer extraño, pero que tú lo sabes, ya hace rato estábamos riéndonos de eso. Yo creo que la gente no se va a encontrar a ningún médico cubano, simple y sencillamente porque esos disque médicos cubanos Exacto. están traídos, pues no, realmente, mira, ni son médicos, quién sabe si sean cubanos, pero vamos a poner que sean cubanos, ¿no? Que no, sí no me extrañaría que fueran. No porque los cubanos sean malos, yo adoro a la población cubana, son de un amor totalmente innegable la gente de Cuba. Otros pobres sufridos que han tenido que estar aguantando a una bola de rateros y de lacras y de sátrapas, ¿sí? Comunistas, socialistas, que lo único que ven nada más es para su beneficio de ellos y no para el de la gente, y han tenido vejado y sometido al pueblo cubano, noble, bueno, ¿sí? Y entonces los cubanos, pues yo no tengo contra ellos nada. Yo me refiero a esos cubanos etéreos que viven en la mente de un neurasténico, si es que pudiera haber mente ahí, y que la verdad es que, y eso yo no lo digo, ha habido N cantidad de videos, de memes, pero sobre todo de videos, sí, de gente que está mucho mejor conectada que yo, en donde se hace un análisis y coinciden varias de estas personas, analistas, que no son realmente médicos cubanos, sino gente que viene a desestabilizar a nuestro país, ya de por sí desestabilizado. En otros aspectos. Pobre México, ya de por sí está como está, y encima traerle a estos agitadores, a estos porros, a estos guerrilleros, porque es lo que son, y va a pasar lo que en los tiempos del Echeverriato, en los 70s, sí, cuando estaba Luis Echeverría Álvarez de presidente, y se daba la guerrilla de Lucio Cabañas y todos aquellos que estaban en la Sierra de Guerrero. ¿Qué hacían? Pues era infiltrar a gente entre esta gente, pocas personas, pobres personas, pues de poca educación, de poca información, campesinos, la mayoría de ellos, con ánimo y ganas de salir adelante, de que sus tierritas rindan frutos, en fin, vender sus productos. Exacto. Les meten una bola de ideas, como también pasó, y tú bien lo dijiste, con la teología de la liberación en los años 70, ¿sí? Donde también muchos procomunistas, y no pocos religiosos como aquel nefasto de triste memoria arzobispo de Cuernavaca, Méndez Arceo, ¿sí? Que vive de la teología de la liberación, pues precisamente todas estas personas, estos conectes, estos contactos, hacen que estas personas permeen y se incrusten, se enquisten en estructuras de la sociedad media, baja, campesinos, y entonces empiecen a desestabilizar todavía más al país. Y entonces, si tú te das cuenta, qué casualidad que quieran traer a disque médicos cubanos, ¿sí?, a ejercer una medicina donde no hay recursos para ejercerla, exacto, donde no hay medios para ejercerla, donde no hay medios para ejercerla, ¿sí? Porque no lo hay. Este mismo gobierno, y a lo mejor todos los anteriores, porque también tienen cola que les pisen los anteriores, por supuesto que sí, ¿sí? Sí, no vengo a defender aquí a nadie, ¿sí? Pues no han cumplido ni han sabido darle a la población esa promesa de uno de los pilares básicos para los cuales un gobierno, que es brindarles salud de calidad. Y entonces, pues no, si tú te vas a un pueblo olvidado ahí pues no de Dios, más bien de los gobiernos o de los desgobiernos, ¿sí? Pues te vas a dar cuenta de que es más fácil que te cures con un brujo o con chamanismo o por cuestiones fortuitas, ¿sí?, a que te cures porque están equipados con una medicina de tercer nivel, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces, qué casualidad que van a ir médicos cubanos a estas zonas donde médicos mexicanos dicen, según ellos,
no quieren ir a arriesgarse porque los van a matar, los van a secuestrar, cosa que también es cierta, digo. También ¿sí? pasa. Porque también pasa. Digo, las pasantes de medicina mujeres han sido violadas, no pocos hombres los han matado, los han secuestrado, los han desaparecido. Hombre, si esto pasa en núcleos urbanos, ¿qué no pasará en esas zonas donde nada más, pues ahora sí que el aire se da la vuelta y ya no regresa, man? Entonces, imagínate que ahí sí van a mandar a los médicos. Entonces los médicos cubanos, te repito, han de ser como que ultramanes o supermédicos, hombres, mujeres, que vienen blindados, que vienen ya con un tomógrafo equipado, ya no digo un equipo de resonancia, vienen con un tomógrafo, vienen con todos los medicamentos habidos y por haber, vienen con todos los recursos de laboratorio, vienen con todos los recursos de gabinete y vienen a ejercer una medicina de tercer nivel, de primer mundo, de Cuba, ¿sí? Y entonces, ellos iban a resolver la situación. Pues, ¿no se te hace todo eso muy extraño y muy raro y falto de lógica y de raciocinio? Sí, o sea, por supuesto. Y no digo que la medicina cubana sea mala, Miguel, o sea, también quiero aclarar eso. Claro que los regímenes de tipo restrictivo, de tipo opresivo, como la antigua Rusia, más bien en la antigua Unión Soviética, en el bloque comunista, ¿sí? Los países que estaban detrás de esa cortina de hierro, y Cuba, por supuesto, pues por tal disciplina, los obligaban o estudiaban, porque no había de otra, y si no te mataban. Claro. ¿Sí? Así. Entonces, eras buen médico, eras buen científico, o eras buen deportista, porque los deportistas también se destacaban en las Olimpiadas, en los Juegos Panamericanos, ¿te acuerdas? Exacto. Los soviéticos, los rusos, los polacos, los yugoslavos, no hombre, los primeros lugares en el medallero, pues sí, porque los tenían todo el día en friega entrenando, ¿sí? Y si no, se los echaban, los mataban, y los que podían se pelaban, se huían. Acuérdate de Nadia Comaneci. Muchos ¿sí? aprovechaban esos eventos internacionales para fugarse. Sí. Si hubieran sido en los paraísos, pues se hubieran quedado, ¿no? Pero pues no, pues lo mismo pasa ahora. O sea, la medicina cubana fue buena por eso, porque pues obviamente los hicieron estudiar a punta de pistola y o eras bueno, Claro. Si no te pagaban. Y entonces desarrolló un buen nivel médico, pero no es la panacea ni es lo non plus ultra. Por supuesto que hay medicina de muy buen nivel en otros países, dígase el Reino Unido, Estados Unidos, y no porque sean el capitalismo puro, sino porque pues tienen recursos y poderoso caballero es don dinero y la lana manda y te da poder para tener recursos y el dinero y los recursos pues son importantes para la salud, quiérase que no, ¿sí? Pues sí. Entonces, pues, también hay buen nivel en otros países, pero aquí lo que me extraña es su insistencia entre estos personajes que ya los había traído también en cuestión de la atención del COVID-19, ¿te acuerdas? Sí, también aquí los trajeron aquí a la Ciudad de México. Y no sabían, supuestamente a muchos los ventilaron porque no sabían ni poner una sonda y no sabían ni tomar la presión. Pues claro, porque no eran médicos, pero sí eran agitadores. Venían a otra cosa. ¿Sí? Y estos van a venir a otra cosa. Muy bien. Pues Alex, ha sido muy interesante. El tiempo, como siempre, se nos va de volada contigo. Y pues vamos a estar muy pendientes de este tema de la hepatitis infantil. Por supuesto, ya estamos más tranquilos con lo que nos acabas de comentar. Y el asunto de los médicos cubanos, más allá de toda la polarización que se promueve a través de la voz del presidente de México, López Obrador, pues la verdad es que es importante saber exactamente a qué viene y tú nos acabas de dar esa respuesta y por supuesto estar convencidos y muy orgullosos
de nuestros médicos, porque la verdad es que siempre se la han rifado, y en esta pandemia no fue la excepción, se la rifaron en serio. Muchos se quedaron en el camino, muchos doctores, muchas enfermeras, muchos trabajadores de la salud, y hay que reconocerlos, a sus familias por supuesto también. Y pues que yo creo que va a seguir habiendo muchas generaciones más de muy buenos médicos, y pues eso me parece que es muy importante, independientemente que el presidente no lo reconozca. Exactamente, Miguel, le has dicho unas cosas muy ciertas. La medicina mexicana está a la par de la mejor del mundo, y no lo digo y sí lo digo. voy a verme ambiguo. No lo digo y sí lo digo por ser médico mexicano, ¿sí? Ajá. Porque realmente mis colegas en todas las áreas de las especialidades se pintan solos, son buenísimos, la verdad. Hay muy buenos médicos generales, excelentes. Hay muy buenos especialistas de todas las ramas de las que me pongas, tanto de las muy conocidas como de las poco conocidas. Hay muy buenos investigadores. Y precisamente lo bueno ha sido blanco del ataque de una persona neurasténica, y es una señal. Cuando hay algo bueno en este país, López Obrador lo va a atacar. Esa es una verdad irrefutable, ¿sí? Es irrefutable. Y eso nos da un indicativo de que algo bueno está siendo atacado, pues es porque es bueno. Y en este caso no ha sido la excepción. El honorable cuerpo médico del cual yo me honro a pertenecer en México, pues la verdad es que está muy por encima de los insultos, de las dejadas de atención, o de más bien de las no considerarlos como una parte esencial de la estructura del conocimiento, de la atención médica, de la investigación, que son las tres grandes ramas de la medicina. Dejarlos de considerar, dejarlos de dar recursos y atacarlos, pues es una cosa que consta, que pertenece a una buena señal, vamos. Es buena señal porque, pues quiere decir que, así como decía el Quijote, ¿no? Si nos ladran los perros anchos porque estamos cabalgando, y qué bueno que aquí nos están ladrando, que un perro que es muy ladrador, pero ya sabemos que es porque estamos en rumbo. Perfecto. Muy bien, Alex, te agradecemos mucho tu participación, y próximamente estaremos platicando nuevamente de otros temas que de verdad siempre son muy interesantes. Claro que sí, tú invítame y aquí estamos. Perfecto, muchísimas gracias, Alex. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias, un abrazo a toda tu tele y radio audiencia, y de medios sociales también, de redes sociales. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos.